Este vídeo trata de fondeos, pero me tomo la libertad de poneros 3 minutos del puerto de Bonifacio, ya que es un lugar impresionante, lleno de historia, y que os recomiendo visitar con vuestra embarcación o velero y disfrutar de un par de días en ese magnífico pueblo. Los muros de la fortaleza transmiten lo que antaño fue asedios, batallas, dolor y muerte. Hoy es una de las ciudades más visitadas de Córcega. En Bonifacio se citan todos los años turistas del mundo entero que vienen a conocer su entorno natural y excepcional. La zona portuaria y el antiguo pueblo dentro de la fortaleza conservan toda su autenticidad, que nos harán disfrutar de decenas de comercios y cafés en sus calles empedradas, sus calles estrechas y con unas vistas maravillosas de cualquiera de las zonas de la fortaleza que nos podamos encontrar. Bonifacio es, sin lugar a dudas, un lugar muy especial. Muchos monumentos manifiestan el carácter defensivo de Bonifacio, como los 2 kilómetros de fortificaciones y la Porte de Genés, única entrada de Bonifacio hasta el siglo XIX, que poseía un puente levadizo con un sistema de contrapesos que todavía se puede ver en la actualidad. La entrada de la ciudad. Una vez en el casco antiguo podemos ver los arbotantes que unen las casas entre sí y que en el pasado era una red de canalones para recuperar el agua de la lluvia y conducirla a cisternas necesarias en caso de sitio de la ciudad. Paseando por el casco histórico nos encontramos con la iglesia de Santa María la Mayor, la más antigua de Bonifacio y situada en la ciudad vieja. De cualquier rinconcito hacen... Las inmensas escaleras en la entrada de las casas antiguamente eran escaleras móviles que servían para protegerse de los invasores. El edificio de Ettendarth es un edificio fundamental en la defensa de la fortaleza y servía para proteger la Porte de Genés y dominar el puerto y las vías de acceso a la ciudad. Bonifacio fue construida en el siglo IX por el marqués de Toscana, que le puso su nombre, Bonifacio II. Tras diversas luchas de siglos por controlar la ciudad, los genoveses se instalan en 1195, lo cual marca el principio del desarrollo de Bonifacio, gracias a la gran autonomía que le habían concedido los genoveses y sobre todo gracias a su posición estratégica en medio del Mediterráneo. Se convirtió en uno de los principales polos militares y marítimos de Córcega. Desde el punto de vista náutico, hay que reservar el atraque a través de una página web que no funciona. Es difícil también contactar con ellos a través de las oficinas, pero si entras antes de la 1, posiblemente te den atraque. Nosotros hemos pagado 75 € para un barco de 12 metros, con todos los servicios, muchísima amabilidad y disfrutando de un puerto precioso, con toda la calidad de restaurantes, de tiendas y de servicios, supermercados a pie de pantalán. Salimos de Bonifacio y navegando apenas 1,5 millas o 2 millas al norte encontramos la cala di Paragnanú. Es una cala que está muy protegida de los vientos del noroeste, norte, noreste, este y sureste. Es una cala absolutamente salvaje, muy bonita, de aguas completamente cristalinas y transparentes y bastante amplia. Una cala en la cual pueden entrar bastantes embarcaciones sin ningún problema.
Tiene una playa bastante bonita y transitable. Es un parque natural y es una zona ideal para pasar un par de días fondeados. Por ejemplo, si tenemos vientos del norte o de levante. En el centro de la cala fondeamos nosotros con aproximadamente entre 10 y 11 metros de profundidad. Hay zonas de posidonia, pero también es muy fácil encontrar arena. Hay un muy buen agarre y podemos estar muy tranquilos, dejar el barco para practicar deporte, bajar a la playa, etcétera. Es un lugar ideal para nadar, para practicar el pádel y para realizar cualquier deporte de aire libre que queramos hacer. Es una cala muy tranquila, si bien por las mañanas aparece con cierta regularidad un barco de excursiones que proviene del barco de Bonifacio, del puerto de Bonifacio, y bueno, lo que hace es entrar en la cala, explica algo con un megáfono y salen. O sea, realmente no se quedan en la cala molestando, te quitan un ratito de paz cuando llegan, pero realmente se está muy bien. Si bien es cierto que los comentarios de algunas aplicaciones, como por ejemplo la aplicación de fondeo Navily, que es una aplicación bastante fiable, nos ponen como que la gente ha tenido problemas de agarre en el fondeo, etcétera. Nosotros en nuestro caso estuvo todo perfecto. También de aquí podéis utilizar esta bahía como base para acceder al puerto de Bonifacio con vuestro dinghy, o también por tierra. Yo no fui, pero ya desde la playa sí pude ver que había el acceso a algunos senderos que llevaban al puerto de Bonifacio. Entiendo que andando es demasiado tiempo para dejar el barco solo, pero en el dinghy realmente es muy factible y está muy cerca. Un cambio de viento en la previsión nos anuncia que vamos a tener vientos fuertes de poniente y nos vamos hacia el sureste de Córcega, pero pasamos primero por Isla Lavezzi. En Isla Lavezzi encontramos dos calas donde fondear. Estuvimos en la que estaba protegida del norte y del este, aunque si bien es cierto es una isla, o sea que cambiando el viento obtendríamos protección en cualquiera de las zonas que nos pudiésemos mover, de las zonas protegidas. No es una isla como tal, sino que bueno, pues es un montón de rocas, un pedregal que nos ofrece unos fondeos, unas calas, como estáis viendo en las imágenes, muy agradables, de aguas muy cristalinas y con algunas playas. La zona de fondeo está delimitada por unas marcas especiales de color amarillo que nos indican que tenemos que fondear por dentro. En el caso de las primeras imágenes, veis dónde está nuestro barco. Nosotros estábamos por fuera, sí, con mucho cuidado nos fondeamos en arena y y nos tiramos con las gafas y el tubo para verificarlo. Pero aún así, la gente de protección del Parque Natural nos llamó la atención. Sí es cierto que con bastante amabilidad estábamos comiendo, les expliqué que estábamos en arena y me dijeron, bueno, pues que me marchase, pero que podía terminar de comer. Así lo hicimos y también influenciados por la cantidad de tráfico que había de lanchas moviéndose a toda velocidad y bueno, era un sitio excesivamente turístico, decidimos abandonarlo porque no respondía a los cánones de fondeo agradable que yo busco. Pero bueno, estuvo bien conocerlo. El fondeo principalmente es de arena, el tenedero es de arena y en caso de vientos fuertes, pues por la altura que tiene la propia protección, entiendo que el viento no nos puede
proteger mucho. También cuando accedáis a esta isla debéis de tener mucha precaución con las rocas que hay sueltas y los pequeños roques que salen, que afloran en la superficie. Y bueno, pues tenéis que verificar muy bien vuestras cartas de navegación antes de la aproximación. El viento de poniente arrecia y nos dirigimos a el sureste de la isla, a una gran bahía, una gran protección, con una zona que se llama Capo Bianco, que nos ofrecería protección de los vientos reinantes, el noroeste, oeste y el suroeste. En algunas aplicaciones de fondeo, así como en el derrotero, pudimos leer que había unos barrancos altos y escarpados cerca de la costa que ofrecían una muy buena protección del viento de poniente. Nos dirigimos a la zona, no la conocíamos y la verdad es una zona muy extensa. Hay un campo de boyas para megayates, pero hay, como podéis ver en las imágenes, una gigantesca mancha de arena en la cual caben muchísimas embarcaciones y con un agarre fantástico, un tenedero fantástico, en tan solo entre 5 y 8 metros, lo cual nos permite soltar mucha cadena y estar muy tranquilos a pesar de los fuertes vientos. Hay una playa magnífica para pasear y también hay un club de navegación, un pequeño restaurante y algún campamento en los cuales también hay puntos de basura, un punto muy importante a tener en cuenta los navegantes, ¿no? Esas acumulación que tenemos sobre todo de plásticos y que nos vemos obligados a tener que soltar cada cierto tiempo en algún lugar. Nuestro paso por Capo Bianco fue muy bueno, estuvimos protegidos a pesar de que había fuertes vientos. El tenedero se comportó extraordinariamente bien y bueno, ya veis las imágenes, un lugar espléndido para cogeros la tabla de pádel, para cogeros el auxiliar y bajaros a la playa a hacer deporte, a pasear, a caminar, a correr y también son unas bonitas aguas para el snorkel. Las zonas que tienen Posidonia tenían más vida que otros lugares que hemos visitado de la misma zona, encontrando, bueno, pues algún pelágico, alguna medregal, la serviola, ¿no?, que dicen en el Mediterráneo, pequeñas, algunos sargos. Bueno, un lugar bastante interesante para visitar y para visitar de una manera forzada con los vientos que teníamos.